buenos días a todos. Hoy comparecemos desde el Partido Popular para presentar el nombre que nos va a presentar Agustín Muñoz como secretario de organización del partido, pero también como responsable de todas las políticas de urbanismo, vivienda e infraestructura del Partido Popular. Os va a presentar el plan integral de vivienda y suelo que desde el Partido Popular en el Gobierno de la Nación se va a llevar a cabo, y creemos desde el Partido Popular que son medidas que van a incidir directamente en la realidad del sector de la construcción en Jerez, sobre todo del sector de la vivienda, que van a repercutir de forma positiva para los ciudadanos de Jerez. Por lo tanto, le doy la palabra a Agustín Muñoz, como secretario de organización, para que presente este plan. Muy bien, buenos días. Efectivamente, como comenta Lidia, el motivo de esta convocatoria es presentar este plan integral de vivienda y suelo que aprobó, en este caso el plan de vivienda que se aprobó el 5 de abril, el viernes, el Consejo de Ministros, que ha sido publicado el miércoles 10, y junto con ese plan integral de vivienda 2013-2016, otro de los pilares fundamentales en este plan integral de vivienda y suelo es el proyecto que también se ha remitido al Pleno, digamos a las cámaras, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Ese proyecto de ley que así ha sido aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento, junto con la nueva ley de fomento del alquiler. Esos son los 10 pilares fundamentales que van a definir el nuevo modelo de política de vivienda que se va a llevar a cabo en este periodo 2013-2016. El sentido de este cambio de modelo, evidentemente, responde a una situación que sabemos que es difícil, que es crítica, que el Gobierno central, desde el inicio de su legislatura, ha tomado cartas en el asunto, y la prueba está precisamente en la aprobación de 2 reales decretos leyes en marzo y en noviembre, y prácticamente en un periodo de un año, marzo de 2012, noviembre de 2012, y eso responde a esa preocupación del Gobierno central por resolver la situación de la vivienda, teniendo en cuenta la crisis económica y la situación en que se encuentra el país, en el que nos encontramos, debido sobre todo también a la falta de políticas sociales en este sentido. Hay que recordar que prácticamente durante el periodo 2007-2010, cuando se genera sobre todo la mayor crisis, en este caso respecto al tema de vivienda, y sabemos que el gobierno socialista en esa época no hizo absolutamente nada por resolver este problema, ya tanto a nivel nacional como en este caso el gobierno socialista a nivel autonómico. El pilar fundamental de este plan integral de vivienda y suelo es apostar por el alquiler y la rehabilitación frente a la construcción de nuevas viviendas. Evidentemente, siempre ha habido intentos de fomentar el alquiler frente a esa idea de la vivienda como propiedad. Se compara con otros países de Europa y se ve que en este caso solamente el 17% de las viviendas son de alquiler frente al 38% en el caso del resto de Europa, y teniendo en cuenta además las viviendas de construcción nuevas que están vacías, se observa esa necesidad de fundamentar toda la política de vivienda en estos 2 pilares: fomentar el alquiler, hacer una serie de programas, y la rehabilitación. Y en eso gira sobre todo este plan integral. Tiene una clara vocación social, porque va a facilitar el acceso a la vivienda de los sectores de población con menores recursos. Va a dar preferencia en el acceso al programa de ayuda de alquiler a las personas afectadas en los procedimientos de desahucio, y va a aumentar el número de beneficiarios de las ayudas de alquiler, que pasarían de 87.000 personas a 133.000 personas anuales. Esos son los 3 pilares fundamentales en el que se basa esa vocación social de facilitar el acceso a ese derecho fundamental que es la vivienda. Porque sin alaracas, sin exabruptos, el Partido Popular hace una política seria, evidentemente porque es un derecho fundamental de los ciudadanos, porque la situación social de muchas familias
es crítica y, ya digo, sin exabruptos y sin alaracas, y con una política de seriedad, el Partido Popular, en este caso el Gobierno de la Nación, apuesta precisamente por los sectores más desfavorecidos y entendemos que es a través de programas con su financiación específica cómo se puede conseguir precisamente resolver esta situación crítica. Los presupuestos del plan, el presupuesto de este plan integral es de 2.421 millones de euros. Repito, 2.421 millones de euros. Y se centra en 7 programas, que ahora en todo caso pues pasaré a desglosar, en 100 millones a la línea de IDAE, del Instituto de Desarrollo para la Energía, y de 10 millones para el proyecto CLIF. Los 7 programas en los que se centra precisamente este plan de vivienda 2013-2016 es, en primer lugar, el de subsidiaciones de préstamos convenidos. Hay que saber que en planes anteriores pues, se habían dado préstamos convenidos que, lógicamente, hay que mantener, sobre todo para la protección de las personas que tienen su hipoteca y de aquellos entes, ¿no?, públicos que han sido promotores, caso, por ejemplo, pues, de Unigesa, que tienen que, lógicamente, pues, cubrir esa necesidad. En segundo lugar, programas de ayuda al alquiler. Aquí podemos distinguir entre dos variables: un programa de ayuda al alquiler a la persona y un programa de fomento del parque público de viviendas en alquiler. Por lo tanto, hay un programa dirigido a subvencionar y a ayudar a las personas que cumplan los requisitos, ingreso inferior a 3 veces el IPREM y que el alquiler sea inferior a 600 euros. En esos casos, la ayuda puede llegar hasta el 40% de la renta. Estaríamos hablando prácticamente en torno a 200 algo euros si hablamos de un alquiler de 600, es decir, estamos hablando de una subvención del 40% de la renta. Y en esos casos tendrán preferencia las personas afectadas por desahucios. En ese caso, de programa de ayuda al alquiler. En segundo lugar, tenemos programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler sobre suelo, edificios de titularidad pública. En este caso estamos hablando de que los beneficiarios serían administraciones públicas, organismos públicos, fundaciones, ONG, es decir, que podrían poner su propiedad, en este caso inmobiliaria, bajo este requisito del alquiler. Por lo tanto, de esa manera se está fomentando el alquiler y en el caso de que se construyeran sobre suelos, estaríamos hablando de que se cubriría hasta un 30% de esa edificación, con máximo de 22.500 euros por vivienda. 22.500 euros por vivienda. Y ahí distinguíamos dos tipos de alquiler: alquiler en rotación y alquiler protegido. Después podemos unir el programa 4 y el programa 5 porque se centran en la rehabilitación. Y también distinguimos, igual que en el caso del alquiler, entre las ayudas individuales, es decir, aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran rehabilitar su vivienda, se les va a proporcionar ayudas, y también, como decíamos antes con el caso del alquiler, también habrá programas dirigidos a personas jurídicas, en este caso a grupos, incluso a comunidades de propietarios, a administración pública, organismos, y en ese caso estaríamos hablando de que se podría subvencionar hasta un 35% de ese presupuesto. Por tanto, repito, en el caso de grupos, comunidades de propietarios, empresas privadas, administración pública, hasta un 35% del presupuesto de esa vivienda o ese suelo que va a poner a alquilar. Y en el caso, esto también es muy importante, sobre lo que estamos hablando de que es la rehabilitación de ayudas a la persona, al ciudadano, a la ciudadana, estaremos hablando de 4.000 euros por vivienda para la conservación, 2.000 euros por vivienda para mejora de la eficiencia energética y hasta 4.000 euros para mejora de la accesibilidad. Programa, por lo tanto, de fomento de la rehabilitación edificatoria dirigido a los ciudadanos particulares, y un programa de fomento de regeneración urbana, que es ese que decimos, de rehabilitación dirigido a comunidades de propietarios, administraciones públicas. Ese sería lo que es el aspecto de la rehabilitación. Tanto esos dos pilares de alquiler por una parte y de rehabilitación por otra están fundamentados en estos programas. También habría que referir
en el 6º programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de edificios. Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de edificios. En ese caso estaríamos hablando de que aquellos propietarios que se quieran acoger a este tipo de programa, antes de que finalice el 2016, tendrán la posibilidad de ver subvencionados esos informes hasta en un 50%. Esto viene a sustituir a lo que uno conoce por la Inspección Técnica de Edificios, la ITE. Y además muy acertadamente, la Inspección Técnica de Edificios, al menos en Jerez, es lo que en esta referencia no ha funcionado. La ordenanza de 2008 que se aprobó con el gobierno anterior, el gobierno socialista, hacía una memoria de qué previsiones iba a haber respecto a las ITES que se iban a llevar a cabo durante un periodo de tiempo. Lógicamente, ese dato lo extraían de las ayudas de la Junta de Andalucía a esos programas de rehabilitación y de edificios. Y el dato es que en esa memoria, por la que se partía de la bondad de esa ordenanza que regulaba la Inspección Técnica de Edificios, se decía que había una predicción de memoria en el año 2010, vinculada a ese programa de actuación de la Junta de Andalucía. La previsión de la memoria decía que eran 47, lo que en principio edificios que se veían, digamos, reglados hasta ahí, y las cifras reales fueron 16. En el caso de 2011, el programa de actuación de la Junta de Andalucía va de 58, en la previsión de la memoria, y la cifra real fue 1. En el año 2012, el programa de la Junta de Andalucía decía 29, según el programa 29, y la cifra real fueron 2. Es decir, que la política de rehabilitación, en este caso, y de fomento de la rehabilitación de la Junta de Andalucía en Jerez, pues demuestra que de lo que estaba previsto, en el caso de 2011, que eran 58 actuaciones, a la cifra real es 1, estaríamos hablando evidentemente de que los datos son contundentes. Luego la política de rehabilitación, que también parece ser que bueno, la consejera, en este caso pues, la señora Cortés, pues, va a fundamentar la política de rehabilitación, habría que haber extraído conclusiones de ese plan de vivienda que también acabó el 31 de diciembre de 2011 en Andalucía, y de extraer ahí los datos de ese fomento de la rehabilitación que vemos que han sido pues, prácticamente irrisorios, ¿no? Ese sería el argumento, sobre todo el sustento de este programa de integral de vivienda y suelo del Gobierno Central, y como medidas adicionales a estos 7 programas hablaríamos de una línea ICO de rehabilitación de viviendas y edificios, y la línea que decíamos antes, IDAE, de 100 millones de euros, y el proyecto Clima de 10 millones de euros. Este sería prácticamente el fundamento de este plan integral de vivienda y suelo del Gobierno de España. Es realista, es realizable, es serio, está fundamentado, hay motivos y entendemos que cubre y culmina, en este caso, pues esa política social de vivienda que tan seriamente ha tomado en cuenta el Gobierno de la Nación. Yo solamente hacer una especie de contraste, si me permiten. Cuando nosotros decimos que nos preocupamos, sobre todo por los sectores más desfavorecidos, y evidentemente por familias que están pasando peor en estos procesos de desahucio, queda claro que a nivel local podemos decir que desde la Mesa Municipal de Vivienda no se ha iniciado, desde que está el Partido Popular en el Gobierno, ningún expediente de desahucio. Eso es evidente, ya se comprobó y se justificó precisamente en el pleno de febrero, además confirmado por en este caso, de forma sorprendente que así lo hiciera, algo positivo expresó el foro, en este sentido reconociendo que no había habido ningún expediente de desahucio. La propuesta que propuso Izquierda Unida de instar a que no se llevara a cabo el expediente de desahucio por vía esa, la prueba es evidente, e incluso reconocieron que se podía retirar de esa solicitud. Sin embargo, si en ese pleno se reconoció que era la empresa pública del suelo de Andalucía, EPSA, la que lleva a cabo expediente de desahucio. Y aquí, en este caso, hay una contradicción en lo que es
como decimos, las políticas realistas, serias, que tienen como objeto, evidentemente, solucionar un problema muy grave y que no convierte al tema de la vivienda, por ser un problema tan grave, en un debate político y de enfrentamiento, porque se trata de solucionar los problemas, pero junto con ese hecho que abandera, por una parte, que no se van a llevar a cabo desahucios, que Andalucía estaría libre de desahucios. Recordé entonces, y lo refiero ahora, que en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 15 de enero de 2013, pues hay una relación de expedientes de desahucio administrativo dictados por la empresa pública de Suelo Andalucía. La señora Cortés hablaba de que desde junio, cuando ella empezó decidió desde junio de 2012 que no iba a haber, que se iban a paralizar todos los expedientes de desahucio, curiosamente, pues en el 2013 estos expedientes de desahucio se están llevando a cabo. Y no digo ya en nuestro municipio, estamos hablando de Jerez, ¿no? 15 de enero, pues una vivienda protegida en alquiler, propiedad de EPSA, en la calle William Shakespeare, no voy a dar datos personales, se inicia ese expediente de desahucio por falta de pago de las rentas. Falta de pago de las rentas. Es decir, la razón por la que ahora resulta que pretenden, en principio, utilizar una fórmula que sin duda puede ser al menos sin duda conflictiva y sobre todo discutible, ¿no? Que ya sabemos cuál es. Pero ese mismo 15 de enero de 2013 también sobre una vivienda protegida en el alquiler de EPSA, calle Ramón y Cajal, falta de pago de las rentas. También 15 de enero, hubo bastante actividad administrativa, calle Teresa de Jesús, falta de pago de las rentas. Y el 4 de febrero, y posiblemente hay algún anuncio más, el 4 de febrero, en la calle Edificio Salvador, falta de pago de las rentas. Es decir, que esto y otros anuncios de otras provincias y otros municipios. ¿Perdón, edificio Salvador o calle? Edificio calle Salvador. Sí, eso es lo que pone aquí en el artículo. No doy el dato del bloque porque voy a identificar la cuestión de... ¿Cuántas son entonces? Esto en un principio si lo podemos ir yo tengo aquí porque estamos hablando de las más recientes, es decir, estamos hablando de 2013 y sobre todo aquellas que son posteriores a lo que la consejera dijo que iba a paralizar todos los desahucios. Evidentemente no es así, no podemos ir pues ya con el partito, digamos, no en Andalucía, pues el 17 de abril de 2012, el 17 de abril de 2012 también, en fin, que hay una, dos, esto tristemente, si uno pone un dato en el boletín oficial con el concepto, pues seguramente le va a salir que no es, la prueba está en que durante el gobierno socialista, cuando gobernaba solo, los expedientes de desahucio en Andalucía ha sido la comunidad autónoma donde más expedientes de desahucio se han producido y evidentemente donde más se ha actuado en este sentido con una empresa municipal, pública, en este caso EPSA y en otras comunidades otro tipo. Y esto es en un principio lo que quiero comentar, esa diferencia en lo que es una política seria, una política que asume la realidad, que afronta la realidad, que toma medidas y que, por mucho que duela, nos hemos anticipado a esos gobiernos que se declaran progresistas, que defienden los derechos de los ciudadanos, es decir, simplemente por cuestiones cronológicas, podemos decir que en 6 meses, a los 6 meses, el Partido Popular, el Gobierno Central, dictó un Real Decreto Ley, en marzo, 6 meses de gobernar, al año ya había decretado el siguiente Real Decreto Ley y, sin embargo, un gobierno, en este caso, que se declara progresista máximo, ¿no? Pues ha publicado un Real Decreto Ley al año, en principio, y además con dudosa efectividad. En los avisos de desahucio por parte de la administración, ¿le consta que se haya llevado a cabo alguno de ellos? Estos expedientes, evidentemente, como todo procedimiento administrativo y garantista, ¿no? Estamos hablando de que el expediente se inicia
y después llegará el lanzamiento, lógicamente con los plazos que la ley establece. Si hablamos de estas fechas, estos en concreto no estarán en la fase tal vez pues, todavía del anuncio en el boletín, es cuando no se puede notificar a la persona, luego están. Con esto quiero decir que la administración está actuando, es decir, que no está obviándolo, que no da por hecho de que voy a atender la necesidad de la persona, voy a negociar con ella, sino que lo anuncio en el boletín oficial y actúo. Esta es la realidad, esta es la cuestión. Estamos hablando de que o se paralizan los desahucios, como decía, o no se paraliza, y en este caso es evidente que no se están paralizando. No digo porque igual se pueden acoger a esta nueva ley de decreto pues no dejaría de ser evidentemente curioso que la administración expropiara algo suyo, porque sabemos que quien expropia es la administración. El beneficiario es el ciudadano que se encuentra en ese procedimiento de lanzamiento, solicita, digamos, una serie de requisitos que habría que verlo. Es decir, evidentemente yo invito a que lean ustedes que han sido publicados hoy precisamente entre el decreto de ley y la batería de requisitos que se exigen para estar en ese procedimiento, que digo que ya de por sí el propio procedimiento de expropiación es complejo, ¿no? Pero en este caso, yo digo, sería curioso porque se dice que es la administración la que expropia. Por lo tanto, si hubiera alguien, como usted dice, que estuviera en esa situación donde EPSA inicia un procedimiento de expropiación, perdón, de lanzamiento, y resulta que el solicitante solicita que le expropien a EPSA, que la administración le expropia a EPSA la vivienda para que la dejen a mí, pues no deja de ser algo, al menos, muy curioso. Es decir, que esa posición de doble personalidad, ¿no? Que es ser víctima y ser verdugo, que se utiliza mucho, ¿no? Es decir, nosotros somos, o se dice que no se es verdugo, ¿no? Que son víctimas, en este caso, de una política neoliberalista y estas cosas que comenta, cuando evidentemente estaríamos hablando de que entienden que lo hacen y tendrán que justificar por qué lo hacen, y yo digo que no debe ser curioso ese hecho, ¿no? Esa contradicción de expropiarse a sí mismo. Tres preguntas rápidas. Los 2.421 millones de euros que está falta evidentemente de la gente que quiere rehabilitar, etcétera, etcétera, y es difícil establecer dinero por programa, pero sí hay una previsión para cada programa concretamente económica. Por otro lado, si podía ampliar el tema de subsidiación de préstamos convenidos, que no me entera muy bien. Y por último, habla en la clasificación social de dar preferencia de ayuda a personas afectadas de desahucio. ¿No cree que a lo mejor también, no sé si piensa que sería mejor pues intervenir directamente sobre el propio desahucio para, es decir, no esperar a que desahucien y después dar la ayuda, sino efectivamente personas que ya tienen la casa, bueno, pues se pueda ver de otra manera el que no la abandonen? Bueno, respecto a eso por el final, evidentemente se trata que aquella persona que se encuentre en estos procedimientos, ya sabemos que se han buscado otras fórmulas, pues está en trámite parlamentario precisamente la ley, ¿no? Que ahora conocida por la ley antidesahucio, ¿no? Que evidentemente lo que recoge por parte del gobierno en ese proyecto de ley, que es convertirlo en una ley de decretos leyes que se publicaron en su momento, que hablaba de muchas otras medidas, como puede ser incluso, como se decía, pues la dación en pago, o sea, se recoge lo que la iniciativa legislativa popular presentaba, es decir, que ya desde el punto de vista legislativo se están tomando medidas para solucionar el problema del desahucio. Se están tomando medidas desde el punto de vista legislativo, no solamente eso que le comentaba de suspender los lanzamientos durante 2 años, como
hemos visto, ese Fondo Social de Vivienda, que también se incluye en esto de las leyes, incluso el aspecto de interés, ese interés de mora, que se considera que ya hemos llegado, y que en la misma línea que esa iniciativa legislativa popular ha ido la política, en este caso, del gobierno, y es la que se está discutiendo ahora en vía parlamentaria, que se está debatiendo precisamente esta ley que va a intentar solucionar estos problemas siempre desde el punto de vista de la garantía jurídica de las partes. En cuanto a estamos convenidos, estamos hablando de que, claro, los planes de vivienda tienen un principio y un final, es decir, estamos hablando de que el anterior era 2008-2012 y este es 2013-2016. Si hay préstamos convenidos de planes anteriores, yo tengo que incluir, aunque sea de forma residual, tengo que incluir en el plan de vivienda 2013-2016 esos préstamos que ya están comprometidos de planes anteriores, que evidentemente yo no puedo dejar a la persona este año 2013 pues no pudiéndole dar la subvención que le correspondería respecto a planes anteriores, convenidos en el sentido de que, o conveniado, como quiera, entre las partes y las entidades financieras. Esto es lo que realmente se fundamenta el hecho de ser continuista en este sentido, y sobre todo porque de lo contrario estaríamos generando prácticamente pues, graves problemas a las empresas que gestionan la vivienda, en el caso por ejemplo incluso de la propia misma. Y el reparto de los 2.400... Sí, el detalle programa a programa, se habla de los beneficios, no se detalla cada uno de los programas, se habla de qué tipo de ayudas, de los beneficiarios, en principio de los requisitos incluso la parte que se puede llegar a presupuestar, pero no hay partida concreta, se habla de forma global. Yo de todas formas también quiero decir que al hablarse de esta cantidad de 2.421 millones se concreta bastante y lógicamente pues el hueso de estos programas irán dirigidos sobre todo al fomento del alquiler. La reglamentación también es muy importante, pero sobre todo también el alquiler. De esta manera, ese presupuesto de estos programas sobre todo tiene un doble objetivo. Por una parte, solucionar la vivienda, evidentemente, a través de estas dos instrumentos o medidas, que es fomentar el alquiler y fomentar también la rehabilitación de las viviendas, y no generar en principio falsas expectativas y entender que la situación hoy en día de la compra de viviendas, no solamente ya por la necesidad, sino también por cambio de mentalidad, va fundamentado en esta dirección. Ese sería sobre todo el objetivo, ¿no? en este caso. Y en cuanto a las cantidades concretas, pues yo digo que lo que sí quería comentar, que lo verán, por ejemplo, si leen el Real Decreto Ley que se ha publicado hoy en la Junta de Andalucía, se habla de muchas cuestiones, pero se dice que esta disposición, esa que habla de la expropiación, ¿no? Por ejemplo, del uso, dice esta disposición va a depender de la realidad presupuestaria. Es decir, ahí sí que no se habla de dinero. Ahí se dice, va a depender de la realidad presupuestaria, no se dice nada. Es decir, bueno, no hay previsiones, no se ha presupuestado este Real Decreto Ley que se publica ahora y esta política que parece que la Consejería viene diciendo desde tiempo, esto está en los presupuestos de 2013, o sea, hay una partida, evidentemente pues no la hay, por tanto podemos llegar a entender que bueno, no digo que sea un brindis al sol, pero efectivamente al menos no aparecen cantidades. Iba a preguntar por el número de demandantes en el producto de demanda de vivienda en Jerez y cuántas viviendas de protección oficial tiene ahora Jerez disponibles para este número de demandantes de vivienda. El dato de las viviendas, el parque actual de viviendas, es de 2.021 viviendas protegidas en alquiler. 2021, no, digamos, evidentemente Mudigesa, como empresa municipal de vivienda, tiene, digamos, está gestionando 2.021 viviendas. Esas son las viviendas protegidas en alquiler, 805, viviendas en alquiler de promoción pública, 264,
viviendas protegidas de integración social, 368, viviendas protegidas destinadas a robo, 264, viviendas de la construcción, 89, viviendas protegidas de alquiler compra, 237. Ese es el parque, digamos, actual de viviendas en alquiler que gestiona Movigesa. En cuanto a la pregunta que usted hace respecto a qué viviendas hay en alquiler, bueno, ¿qué viviendas hay disponibles, digamos, ahora mismo? Claro, nosotros, bueno, en este caso la alcaldesa y el gobierno del Partido Popular en mayo de 2012 tomó, evidentemente también, conciencia, que además no es otra manera de poner, de cambiar esas viviendas que eran en venta, ¿no? Pasaron a ser viviendas de alquiler con opción a comprar. Eso precisamente convierte a estas viviendas que tuvieron un origen que era construir para vender, se han recalificado y se han convertido en viviendas de alquiler con opción a compra. En este caso estaríamos hablando de viviendas que es varias promociones de Dédalo, por ejemplo, promoción Dédalo, y están desde que se decidió, todavía lo tengo por aquí, desde que se decidió personalmente ese cambio, esa recalificación, puedo dar hasta un resto de cuál ha sido el efecto, ¿no? 2021 son las que están en gestión. Sí, o sea, que son digamos, propiedad de Movigesa y que las tiene dispuestas en alquiler. O sea, que eso genera... Pero alquiladas, Alquiladas. No es parque... ¿Dónde? Que no es vivienda con... No, o sea, en alquiler, Movigesa gestiona 2021 personas. Claro, evidentemente, este plan integral de vivienda 2013-2016 se entiende que si hay un programa que se trata, que será el de poner en disposición suelo y edificios, hemos visto, dirigido a la administración pública o a entes públicos, en el caso de Movigesa, lógicamente aquí se abre una nueva vía, en este caso de que la empresa municipal de vivienda tendrá que gestionar, si antes la política era construir para vender, como hemos visto, en mayo de 2012 se dice, cuando llega el Partido Popular al gobierno, la alcaldesa decide y se ve clarísimamente que esas viviendas que salen en venta no se venden y se pueden convertir en alquiler con opción a compra, se produce esa reconversión y ahora se entiende que, teniendo en cuenta el marco del Plan de Vivienda 2013-2016 estatal, que por otra parte va a suponer, no puede ser de otra manera, que en Andalucía se va a tener que aprobar un plan también de vivienda que va a ser por el mismo periodo, luego una empresa municipal de la vivienda, como es la de Movigesa, tiene como gestión fundamental ofrecer, ¿no?, en base a esas subvenciones y esas ayudas que vengan, en este caso a través de la comunidad autónoma. Es decir, que en Movigesa, cuando el plan integral autonómico se apruebe, que tiene que ser pronto, porque no puede ser, si es 2013 tiene que ser pronto, es cuando se llevará a cabo ver qué ayudas, cómo se puede gestionar este tipo de plan. ¿De acuerdo? Es decir, que es entonces cuando se decida, pues, atenernos a esos programas, que espero que además se cumplan en cuanto a la financiación, porque Movigesa, precisamente, a la Junta de Andalucía, en este caso, pues la Administración Autonómica todavía no ha transferido las ayudas, las subvenciones que tienen que ver con esos préstamos conveniados. Es decir, estamos hablando de que eso también ha de constar. Es decir, que la viabilidad de una empresa municipal de la vivienda a veces corre peligro, sobre todo porque se están afrontando pagos e intereses que se deben precisamente porque desde la comunidad autónoma no se producen esas transferencias de ayuda. Y esto no aparece tampoco, o sea, esto provoca evidentemente un desfase. En cuanto a lo que usted decía respecto a esa cuestión, en mayo de 2012 pues, se pusieron a disposición de alquiler con opción a compra 209 viviendas, 209. Y el resultado ha sido pues, que se ha reactivado en este caso esa posibilidad y esas viviendas que estaban en principio pues, desocupadas, pues, se están gestionando y en ese semestre pues, ha habido en torno a unas 60 viviendas que se han puesto, digamos, que se han contratado en alquiler. Ahora mismo el dato de por ahí que está esperando una vivienda, el dato de cuántas viviendas hay vacías, disponibles,
para ofrecer en alquiler, por zona compra, en alquiler simplemente, ¿tenemos el dato de cuántas viviendas hay? No, le comento que las que están en alquiler son las que están ya gestionadas. La política del plan de vivienda va a ir en esa dirección y por lo tanto las personas que están esperando una vivienda en alquiler ahora mismo, si están esperando, evidentemente eso se gestiona en base a aquellas que quedan libres por las razones que sean, y esas son las que salen digamos, al mercado, en este caso al registro de demandantes de vivienda. Lógicamente hay muchísimos más demandantes que posibilidades de solicitar una vivienda, porque ojalá toda persona que tuviera, porque sí es cierto, ya le digo, que al margen de la necesidad particular de muchas personas que están en este registro de demandantes de vivienda, la posibilidad de alquiler con opción a compra está ahí. Lo que sí queremos también recalcar que queremos, y esto yo creo que es importante, si queremos que esos alquileres con opción a compra que hay, si efectivamente esta política de la que habla aquí en Andalucía de fomento del alquiler, veremos en qué tenor va el plan de vivienda, si entendemos que podemos reducir el precio de esos alquileres, si evidentemente la Junta de Andalucía, en este caso la Comunidad Autónoma, pues, crea las herramientas que permitan legalmente poder reducir el alquiler, siempre que evidentemente pues, busca un plazo de amortización mayor, o sea, una carencia de unos años, se amplía el plazo, digamos, para lo que es alquiler con una compra, pues esa compra se va a producir más en lugar de 20, más allá, porque hay que tener en cuenta que este tipo de políticas están condicionadas por la normativa autonómica, es decir, que si a nosotros nos permiten esa herramienta, lo estamos solicitando, precisamente podemos llegar a que esas viviendas que están en alquiler no solamente sean de alquiler, sino que se permita evidentemente la compra en el futuro. ¿Y número de demandantes? El dato exacto no se lo puedo decir, pero no, en principio no tengo el dato exacto. Yo no lo tengo sobre el tema de la institución, ¿en qué situación queda la IT municipal con la entrada en vigor de este? Bueno, en principio, de momento, la ordenanza que regula la inspección técnica de edificios, primero por su ineficacia y segundo porque habrá que ajustarlo a la normativa, hay que modificarla. En todo caso, incluso pues, en el tenor que marque este nuevo control, ¿no? La ordenanza establece que la obligación es a partir de los 20 años, sin embargo, ha habido modificación legislativa posterior que lo exige a partir de los 50. Quiere decir que hay que modificar y sobre todo por su propia ineficacia. Yo creo que a la prueba nos remitimos que no ha habido prácticamente ningún reflejo, no se ha incentivado y eso nosotros tenemos precisamente ese interés de que se lleve a cabo en la rehabilitación de las viviendas unido al alquiler, que también van a ser sin duda los objetivos también de la política, en este caso municipal, en aquello que nosotros tengamos al menos que colaborar. No digo competencia, porque evidentemente la competencia es exclusiva de la administración autonómica, pero el interés, la preocupación y el objetivo del equipo de gobierno es solucionar los problemas, sobre todo, en este caso, de alquiler y sobre todo de rehabilitación y de fomento, sobre todo de la recuperación económica a través de la rehabilitación y de zonas que vemos bastante degradadas, y en ese sentido va dirigida la política, en este caso de vivienda y de concepto de ciudad, sobre todo que entendemos que tiene que ser impulsado en ese sentido. Se están llevando a cabo los trabajos que van encaminados en esa dirección, que seguramente pues, ustedes conocerán cuando estén ya mucho más consolidados, pero va en ese sentido de entendemos que, porque no digamos que estemos confundidos en cuanto o se estuviera confundido en cuanto a idea de ciudad. Todo el mundo habla de ciudad extensiva, pero compacta y demás, pero existe claro que hoy en día esos debates ya ni se tienen que dar. Es decir, hoy en día lo importante es estos dos pilares fundamentales, que es la rehabilitación y sobre todo la rehabilitación de zonas degradadas, que evidentemente pues, merecen pues, mucho más atención, como puede ser casco histórico. ¿No se plantea por ejemplo la vivienda de protección de una VPO? La vivienda de protección oficial,
La vivienda de protección, evidentemente las VPO, la vivienda de protección oficial, se trata de que si son en venta o son alquileres. La vivienda de protección oficial es vivienda de protección oficial. Distinto es vivienda de protección oficial en alquiler, vivienda de protección oficial, y esta política de vivienda, yo digo que vienen establecidas por los planes, en este caso autonómicos de vivienda. Es decir, la empresa municipal de vivienda, por ejemplo, no podría, porque se decía, es que no se ha hecho nada en enero, es que en enero no se puede hacer nada porque no hay un plan de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía que tiene que establecer periodo 2013, es decir, el 31 de diciembre de 2012 se acabó el plan. Ha anunciado Agustín que durante 2012 no se había iniciado ninguna obra desde muy desarrollada. Claro, por la misma razón, es decir, difícilmente se puede iniciar, es decir, la empresa municipal de vivienda es una empresa promotora y evidentemente lo que hace es no en todos los ayuntamientos existe, por tanto en Jerez en este caso existe la empresa municipal de vivienda que tiene como objetivo fundamental solucionar evidentemente el problema de la vivienda, hacer asequible la vivienda, pero en el año 2012, a 31 de diciembre de 2012, un plan que empezó en 2008, que acaba en el 31 de diciembre de 2012, que de muy dudoso éxito, pues estaríamos hablando de que el 0,5% de lo previsto es lo que realmente se ha llevado a cabo. O sea, de 2007, 2008, 2009, 2010, en ese plan de fomento de vivienda, prácticamente un 0,5% son las viviendas reales frente a ese plan de vivienda que decía vivienda de protección oficial. Estoy hablando de la Junta de Andalucía, en ese plan de fomento de vivienda, un 0,5% es las viviendas reales frente a lo que estaba proyectado. Lógicamente, estamos hablando de que una empresa municipal que no tiene competencia, sino que hace es favorecer, está vinculándose a un plan estratégico de vivienda, en este caso el 2008-2012, que era el andaluz, lógicamente pues, no sabemos bien hasta que no se aprobara el plan digamos, de vivienda, entiendo que tiene que ser pronto, 2013-2016, difícilmente se puede uno, porque no tiene condiciones, es decir, no existen condiciones para decir, bueno, yo quiero comprar suelo y me voy a ver el programa que tiene la Junta de Andalucía respecto a subvención de protección oficial. Pues prácticamente dicen, mira, espérate, porque es que nosotros, y evidentemente viendo lo que ha ocurrido, no puedes gestionar algo que no sabes qué va a pasar en 2013. En enero de 2013, febrero de 2013, no se puede llevar a cabo nada hasta que no sabe, en este caso de la Junta de Andalucía, el plan de vivienda. Periodo donde se establecerán los programas y las subvenciones y las ayudas, y son de donde tienen que venir. Por tanto, yo digo que esos programas tienen su financiación y se tienen que cumplir. Lo que no vale es solicitar ayudas, solicitar préstamos, gestionar, comprar, construir, para que después necesites la ayuda y no te venga. Esto es lo que está ocurriendo